Hola, soy Coque Ruz, directora y propietaria de Celler Catarruz. Bienvenidos a esta cata virtual. Celler Catarruz es un proyecto muy personal. Empiezo en el año 2009, que me independizo de un proyecto anterior con el que estaba con unos cuantos socios, y responde a la necesidad de expresarme yo misma. Mis problemas son mis virtudes. Cada uno de mis vinos va a contar una parte de mí. Yo me expreso a través de ellos. Y estos obstáculos, esta forma de expresar y de resolver los problemas, se han convertido en la parte diferenciadora de nuestros vinos, de mi proyecto. En total, elaboramos unas 40.000 botellas, repartidas en 5 vinos, cada uno contando un clima, un terruño, una variedad, una idea. Y hoy he elegido 3 vinos para presentaros: el Extremo, el Melic y el Maneras de Vivir. Vamos a lo importante, que es catar los vinos. Os voy a romper un poco los esquemas porque tradicionalmente siempre se empieza a catar el blanco y luego se pasa a los tintos. En esta ocasión vamos a catar primero el Melic. Luego os explicaré por qué. El Melic, junto con el Malcriat, fueron los primeros vinos que elaboré. Fue un poco el motivo de por qué empezar esta historia un poco locura. El Melic habla mucho de la tierra, de la uva, de la boval, por eso se llama Melic, que significa ombligo, en esa lengua tan bonita. Y ha evolucionado conmigo este vino, habla de eso, de la evolución, de la madurez. Ahora, lo más importante es intentar ver todo eso en este vino. El Melic, como veis, tiene un color cereza, una capa media alta, expresa muy bien ese terruño, es de la zona de Utiel, los viñedos están altos en montaña, tiene una lágrima bonita, una densidad adecuada. Pero sobre todo empieza a hablar de esa personalidad en los aromas. Apenas lleva 9 meses de crianza, en una barrica que deja mostrar mucho la variedad. Esa boval ha evolucionado conmigo. Cada año da un mosto mucho más concentrado. De hecho, este año ha sido un vino muy premiado, nos ha dado muchas alegrías. Es un vino que habla mucho del Mediterráneo, pero también de la altura de la montaña, mezcla ese frescor con esas horas de sol y nos da una boval que nos la imaginamos madura y fresca, que nos la imaginamos rodeada de flores. Vamos a probarlo. Es un vino que en boca muestra la tranquilidad de esos 9 meses en crianza. Ha sabido suavizar ese tanino, esa fuerza que lleva la boval. El Melic lleva otras variedades, no solamente la boval, pero esas variedades hacen que la boval se exprese más, que coja ese primer plano. Es un vino que pasa tranquilo, pasa como una caricia por el paladar, un trago largo, y es una expresión de frutas y de frescor de montaña. Os he contado que el Melic era de la zona de Utiel, los viñedos donde yo empecé. Pero cuando me planteé hacer los vinos blancos, la vida me llevó a la zona de Fontanares, buscando una expresión más mediterránea, más cerca del mar, y unas variedades especiales. Así que os voy a presentar el Extremo, que es el segundo blanco que he elaborado junto con el Illusionat, y finalmente acabaremos por el Maneras de Vivir. Estos 2 vinos vienen en un momento determinado. Os he dicho que yo cuento mis historias, me expreso a través del vino. Y estos 2 vinos son como 2 caras de una misma moneda. El Extremo, que se llama así porque es un vino que viene a contar un sentimiento muy fuerte, presenta la lucha de 2 variedades, la Verdejo y la Viognier. Son 2 variedades que se comportan como reinas. En este caso, las 2 van jugando su papel dentro de la copa. A veces habla una, a veces habla la otra. Es como si estuvieran luchando en un ring, pero llegan al equilibrio perfecto. Extremo lleva 4 meses de crianza sobre Elías y eso se puede notar en parte en el color, que es un color oro intenso,
que ya nos da alguna pista de lo que nos vamos a encontrar, esa lágrima que tiene, esa densidad, ese movimiento en la copa, y también los aromas. La nariz de este vino es lo que tiene mayor personalidad. Es un vino que tiene una fuerza muy especial, por eso lo hemos catado después del Melik. Es un vino que marida muy bien con un abanico muy amplio de platos. Tiene fuerza, de ahí ese nombre, Extremo. Se llama Extremo porque a mí me gustaba mucho el grupo de rock Extremoduro y me sigue gustando. Y encontré que era la manera de expresar la fuerza que lleva este vino. Vamos a probarlo. La boca de este vino es una continuación de esa nariz. Habla mucho de esa zona mediterránea, de la vegetación que nos podemos encontrar alrededor, y el vino evoluciona en la copa conforme va cogiendo temperatura, como todos los vinos, pero este aún más. Este da un amplio abanico de aromas que nos lleva a poder experimentar diferentes matices, desde un aroma más frutal, más floral, de flores blancas, hasta unas notas a frutos secos que nos vienen a recordar un poquito al cava por la fermentación, pero también incluso a los vinos de Jerez. Y todo eso a lo largo de una velada en una misma copa. Los vinos blancos, como os he dicho, los elaboro en la zona de Fontanares, los viñedos están allí, y la bodega, estoy trabajando en la bodega de Enguera. Es uno de estos obstáculos que he tenido que vencer, pero creo que en cierto modo me dignifica, en el sentido de que los obstáculos se han convertido en retos y me han dado todas las facilidades posibles para poder desarrollar allí mi proyecto. Os decía que Maneras de Vivir es el hermano gemelo de Extremo. Estos dos vinos, que los hice ya en un momento más avanzado de mi proyecto, vienen ante la necesidad de expresar un sentimiento, un cambio en mi vida. Como a todos nos puede pasar, desgraciadamente perdemos a un ser querido, en este caso fue mi padre, y fue un momento en el que el alma se me desgarró. Y necesité expiar ese sentimiento a través de lo que hago. ¿Qué elaboro yo? Yo hago vino y bueno, pensé cómo expresar ese sentimiento de no aceptación, de impotencia, tan profundo a través de los vinos. Y la respuesta fue esa lucha de variedades. Aquí era Verdejo Viognier, aquí es Bobal y Syrah. Son copas muy originales porque son dos reinas en una misma botella, en las mismas condiciones, al 50%. Aquí tiene 14 meses de crianza porque la fuerza de esas dos variedades necesitaba esa doma en la barrica. El color de Maneras de Vivir es un color que hace la copa muy bonita. Es un color picota, de capa alta, brillante. Nos habla de profundidad, como si fuera el océano. Es un vino que lleva mucha fuerza, un vino que podríamos guardar en una bodega largo tiempo. Habla de eso, de maneras de vivir, de la tolerancia de nuestro paso por la vida. Es un vino para meditar, para disfrutar la copa, llevarnos la copa al final de una comida y sentarnos con ella en el sofá. Los aromas son infinitos. Al principio es fresco, es mineral, habla mucho del terruño, otra vez volvemos a la zona de Utiel, pero conforme agitamos la copa, habla mucho más, ya no solo del terruño, de esa fruta, sino de ese sueño que ha tenido el vino esos 14 meses en la crianza. Vamos ahora a probar el vino. Es curioso cómo se suceden las dos variedades, la Bobal y la Syrah. Es como la vida misma, ¿no? Cómo te abres camino para mostrar, para expresarte. Es una copa que nos habla de esa mezcla, casi diría de culturas, esa mezcla de altura, frescor, frutos negros, frutos rojos del norte, junto con el Mediterráneo. Un trago largo, un trago que se desliza por la boca como una caricia y que nos invita a sentarnos, a leer un buen libro, a pasar la tarde
Si puede ser con un trocito de chocolate, mejor. Maneras de vivir es un himno a la vida de Rosendo y mío. Lo expresa todo. Por eso son vinos que están hechos desde un punto de vista de la tranquilidad, para disfrutar de la copa sin prisas. El slow drink, que llamaríamos. Una de las partes más bonitas que tiene el mundo del vino es precisamente la parte social. Así que me encantaría que, aprovechando la ocasión de esta cata virtual, adquirierais estos vinos que hemos catado y compartierais conmigo la experiencia. Pudierais constatar esa parte de mí, esa parte que yo expreso a través de mis creaciones, a través de mis hijos, a través de mis vinos, y vosotros mismos siguierais el hilo de esta cata virtual para poder dar vuestra opinión.